Nunca imaginé que mi propio hijo, en medio de la celebración navideña, me humillaría de tal manera que me empujaría violentamente de la mesa, haciéndome caer al suelo frente a toda la familia, solo para ceder mi lugar a su suegro. Lo que Diego, mi hijo, ignoraba por completo era que esa misma noche yo iba a cambiar su vida para siempre. Al despertar a la mañana siguiente, una avalancha de 47 llamadas perdidas le aguardarían, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. Porque, como suele suceder, las consecuencias de nuestros actos a menudo nos alcanzan cuando menos lo esperamos. Antes de continuar con mi relato, les invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de las nuevas historias que compartimos a diario. Regálenme un like y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo. Me llamo Manuel Ortega Ruiz, tengo 68 años, y a lo largo de toda mi vida me he dedicado a construir un imperio empresarial, ladrillo a ladrillo, partiendo desde cero. La pérdida de mi querida esposa, Rosa, hace 5 años, dejó un vacío inmenso en mi vida, y desde entonces, mi hijo Diego se convirtió en el centro de mi universo, lo más importante que tenía. O, al menos, eso es lo que yo creía hasta la fatídica noche del 24 de diciembre de 2024. Esa tarde, llegué a la casa de Diego con el corazón rebosante de ilusión. Había comprado regalos muy especiales para mis nietos, Javier e Isabel, y llevaba conmigo una botella de vino exquisito, de esas que valen más de 1.300 euros, que había estado reservando con esmero para una ocasión verdaderamente especial. La casa estaba hermosamente decorada con luces doradas, creando un ambiente cálido y acogedor, y el delicioso aroma a cordero asado inundaba el ambiente, prometiendo una noche familiar inolvidable. «Abuelo Manuel», gritaron los niños al verme, corriendo hacia mí con entusiasmo. Javier, con sus 15 años, ya me superaba en altura, mientras que Isabel, de 12, aún se aferraba a mi cuello como cuando era una niña pequeña. Sus abrazos sinceros fueron, sin duda, el único momento de felicidad genuina que experimentaría esa noche. Teresa, mi nuera, me saludó con una sonrisa que, aunque se esforzaba por ser amable, no lograba ocultar cierta frialdad en sus ojos. Siempre había algo en su mirada que me incomodaba, como si analizara y midiera cada palabra que salía de mi boca. «Hola, Manuel. Qué bueno que llegaste temprano», dijo, con un tono que sonaba más a obligación que a alegría. Diego apareció desde la cocina, pero su saludo fue distante, casi mecánico. «Hola, papá». «Deja el abrigo ahí», me dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Noté algo extraño en el ambiente, una tensión palpable que no lograba identificar con precisión. La mesa estaba puesta para 8 personas, pero solo éramos 6, Diego, Teresa, los niños y yo. «¿Esperamos a alguien más?», pregunté, mientras observaba el lugar adicional en la mesa, sintiendo una premonición inquietante. «Sí. Mi padre llegará en un momento», respondió Teresa, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, como si estuviera ocultando algo. Se refería a Antonio Moreno Jiménez, un empresario de 72 años que siempre había competido conmigo, de manera silenciosa pero constante, en el mundo de los negocios. Su nombre era sinónimo de rivalidad y, en cierto modo, de enemistad. Cuando Antonio llegó, la atmósfera en la casa se transformó por completo. Diego se convirtió en otra persona, volviéndose servicial y atento de una manera que jamás había visto conmigo. Su actitud hacia Antonio era de una deferencia exagerada, casi servil. «Don Antonio, qué gusto tenerlo aquí». «Pase, pase», decía, con una sonrisa que parecía ensayada. Me pareció extraño, pero decidí no darle mayor importancia. Después de todo, era Navidad y quería disfrutar de la compañía de mi familia, dejando de lado cualquier rencor o suspicacia. Nos sentamos a la mesa y yo ocupé mi lugar habitual, el que siempre había sido mío en las celebraciones familiares, a la cabecera, junto a Diego. Había ocupado ese lugar durante años, desde que Rosa falleció y las cenas familiares se trasladaron a casa de mi hijo, convirtiéndose en una tradición tácita. Pero cuando Antonio se acercó a la mesa, Diego me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mirada fría, calculadora, despiadada, que me hizo sentir un escalofrío en el alma. «Papá, necesito que te levantes de ahí», me dijo, con un tono que no admitía réplica. «¿Cómo?», pregunté, confundido y atónito ante su petición. «¿Por qué?». «Ese lugar es para don Antonio. Es el invitado de honor», respondió Diego, con una frialdad que me dejó sin aliento.
Sentí como si me hubieran dado una bofetada en pleno rostro. Diego, hijo, siempre he sentado aquí. Es mi lugar en esta familia, repliqué, tratando de mantener la calma, pero sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi interior. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Teresa miraba hacia abajo, incómoda, tratando de evitar mi mirada. Los niños habían dejado de hablar, observando la escena con una mezcla de confusión y temor. Antonio permanecía de pie, observando la escena con una mezcla de incomodidad, y lo que era aún más perturbador, satisfacción. Papá, no hagas esto difícil. Muévete, insistió Diego, con un tono cada vez más autoritario. No entiendo, Diego, ¿qué está pasando aquí? Pregunté, sintiendo que algo siniestro se ocultaba detrás de todo esto. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Diego se acercó a mí, puso sus manos en mis hombros y me empujó con tal fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo, ya envejecido por los 68 años, no pudo resistir el impulso y caí pesadamente al suelo, frente a toda la familia, sintiendo el golpe seco contra las frías baldosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños gritaron mi nombre, con el rostro desencajado por el horror. Teresa se llevó las manos a la boca, en un gesto de sorpresa y consternación. Antonio permaneció inmóvil, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre, satisfacción pura y descarada. Desde el suelo, adolorido y humillado, escuché las palabras que cambiarían todo para siempre, las palabras que marcarían el inicio de una guerra sin cuartel. Este lugar es de mi suegro, fuera, dijo Diego, con una frialdad que me dejó helado. En ese momento, mientras yacía en el suelo de baldosas frías, algo se rompió dentro de mí. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo, algo esencial en mi ser. La imagen que tenía de mi hijo, el amor incondicional que sentía por él, se desmoronó como un castillo de naipes, dejando a su paso un vacío inmenso y doloroso. Los niños me ayudaron a levantarme, con sus rostros llenos de confusión y dolor. ¿Estás bien, abuelo?, susurró Isabel, con lágrimas en los ojos. Estoy bien, pequeña, mentí, acariciando su cabello con ternura, tratando de ocultar la tormenta que se había desatado en mi interior. Diego ya había tomado su lugar en la mesa, como si nada hubiera pasado, como si mi humillación no le afectara en lo más mínimo. Antonio ocupó mi silla sin decir una palabra, con una sonrisa triunfal en el rostro. Teresa sirvió la cena con movimientos nerviosos, evitando mi mirada, como si fuera culpable de algo. Me senté en una silla lateral, como un invitado de segunda clase, en lo que antes había sido mi propia familia, sintiéndome como un extraño en mi propio hogar. Durante toda la cena, observé con atención cada detalle, cada gesto, cada palabra. Observé cómo Diego se dirigía a Antonio con un respeto y una admiración que nunca me había mostrado a mí. Observé cómo Teresa colgaba de cada palabra del hombre que ahora ocupaba mi lugar, buscando su aprobación. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza, sin entender por qué su padre había humillado a su abuelo de esa manera tan cruel. Y mientras observaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, una decisión que marcaría el inicio de una nueva etapa en mi vida. La cena transcurrió en un ambiente tenso y opresivo, que parecía espeso como el humo. Cada bocado me sabía a traición, cada sonrisa compartida entre Diego y Antonio me perforaba el alma como dagas afiladas. Mis nietos intentaban llenar el silencio con comentarios inocentes sobre sus estudios, tratando de mantener una apariencia de normalidad, pero incluso ellos percibían que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Javier sacó excelentes calificaciones este trimestre, comenté, intentando recuperar algo de normalidad en medio del caos emocional que bullía en mi interior. Ah, sí, respondió Diego, sin siquiera voltear a verme, concentrado completamente en cortar la carne que servía a Antonio. «Don Antonio, ¿le parece bien el punto del cordero?» Era como si yo me hubiera vuelto invisible, como si mi presencia no importara en lo más mínimo. Durante 42 años había criado a ese hombre, le había enseñado valores, principios, le había dado todo lo que tenía y más, y ahora me trataba como a un extraño molesto en su propia mesa. Cuando finalizamos de cenar, me excusé discretamente, sintiendo que necesitaba un respiro para poder controlar mis emociones. «Voy al baño un momento», dije, levantándome de la mesa. Nadie respondió. Ni siquiera levantaron la vista de sus copas de brandy y sus conversaciones sobre negocios, en las que yo, el hombre que había construido la empresa familiar desde la nada, no era incluido.
caminé hacia el baño con pasos lentos, sintiendo el peso de la humillación sobre mis hombros, pero mi mente ya corría a velocidad vertiginosa, planeando cada paso de mi venganza. Una vez dentro, cerré la puerta con pestillo y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, no de lágrimas, sino de una ira fría que comenzaba a cristalizarse en determinación pura. Saqué mi teléfono móvil y comencé a marcar números que conocía de memoria, números que me conectarían con las personas que me ayudarían a llevar a cabo mi plan. La primera llamada fue a Eduardo Ramírez Soto, mi abogado personal desde hacía 25 años, un hombre de confianza que conocía todos mis secretos. Su voz somnolienta me respondió al cuarto timbrazo. Manuel, es Nochebuena. ¿Qué emergencia tienes?, preguntó, con un tono de molestia en su voz. Eduardo, necesito que mañana mismo prepares documentos para revocar todos los poderes que Diego tiene en la empresa. Todos, sin excepción, le dije, con una voz firme que no admitía discusión. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Eduardo conocía perfectamente la estructura de mi negocio, sabía lo que implicaba mi petición. Manuel, ¿estás seguro? Eso significaría. Comenzó a decir, pero lo interrumpí antes de que pudiera terminar. Sé exactamente lo que significa, respondí, con una determinación inquebrantable. También quiero que canceles todos los avales que tengo firmados a su nombre. La casa, el coche, las tarjetas de crédito corporativas, todo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Eduardo, con curiosidad. Mi hijo acaba de enseñarme quién es realmente y yo voy a enseñarle quién soy yo, respondí, con una sonrisa amarga en mis labios. La segunda llamada fue a Carmen Vidal Herrera, mi contadora y directora financiera, otra persona de mi entera confianza. Ella también conocía cada movimiento monetario de la familia, cada ingreso y cada gasto. Carmen, siento molestarte en estas fechas, dije, disculpándome por la hora intempestiva. Necesito que mañana temprano congeles todas las cuentas conjuntas con Diego. También suspende su salario y beneficios ejecutivos. ¿Hay algún problema legal, don Manuel?, preguntó Carmen, preocupada. No, Carmen. Solo estoy recuperando el control de lo que me pertenece, respondí, con un tono que no dejaba lugar a preguntas. La tercera llamada fue la más importante, la que marcaría el inicio de la ejecución de mi plan. Marqué el número de Rodrigo Fernández Morales, mi segundo al mando en la empresa, un hombre leal que llevaba conmigo desde los inicios, desde los tiempos en que éramos solo unos cuantos luchando por abrirnos camino. Rodrigo, perdona la hora, dije, disculpándome por interrumpir su Nochebuena. ¿Podrías ir mañana temprano a la oficina? Necesito que retires todas las pertenencias personales de Diego de su despacho. ¿Va a despedirlo, jefe?, preguntó Rodrigo, sorprendido. Ya no es más director ejecutivo. Tú ocuparás su puesto desde mañana. Prepara una carta de cese inmediato. Causas justificadas, pérdida de confianza, respondí, con una voz fría y calculadora. ¿Entendido, don Manuel? ¿Algo más?, preguntó Rodrigo, mostrando su lealtad incondicional. Sí. Coloca una nota en su escritorio que diga, esta oficina no es para ti. Quiero que entienda perfectamente el mensaje, respondí, con una sonrisa amarga en mis labios. Después de realizar las llamadas, permanecí unos minutos más en el baño, organizando mentalmente cada movimiento que realizaría, repasando cada detalle de mi plan. No era venganza lo que buscaba, sino justicia, una lección que Diego nunca olvidaría. Durante décadas había construido un imperio empresarial, había sacrificado tiempo personal, había renunciado a muchas cosas para darle a mi familia una vida cómoda y llena de oportunidades. Había trabajado 18 horas diarias, de lunes a domingo, para construir un legado que perdurara en el tiempo. Y mi propio hijo acababa de demostrarme que todo ese esfuerzo no valía ni siquiera su respeto básico. Regresé al comedor con una sonrisa serena que ocultaba la tormenta que se desataba en mi interior. La conversación continuaba sin mí, como si nunca hubiera existido, como si fuera un fantasma en mi propia casa. Los mercados europeos están muy volátiles, comentaba Antonio, mientras gesticulaba con su copa de coñac, como si fuera un experto en finanzas. Exactamente, coincidía Diego con entusiasmo, asintiendo con la cabeza como un loro. Por eso creemos que una fusión entre nuestras empresas podría ser muy beneficiosa. Esas palabras me golpearon como un rayo,
sacudiendo cada fibra de mi ser. ¿Una fusión? Estaban planeando fusionar mi empresa, el trabajo de toda mi vida, con la de Antonio, sin siquiera consultarme. ¿Cómo se atrevían a tomar una decisión tan importante sin mi consentimiento? ¿Fusión? Pregunté, con voz controlada, tratando de ocultar la ira que sentía en mi interior. Diego me miró como si hubiera olvidado que yo seguía allí, como si mi presencia fuera un estorbo en sus planes. Ah, sí, papá. Don Antonio y yo hemos estado discutiendo posibilidades de expansión de la empresa, respondió, con una sonrisa forzada en sus labios. Bueno, técnicamente yo soy el director ejecutivo, añadió, con una sonrisa arrogante que jamás había visto en su rostro, sintiéndose poderoso y seguro de sí mismo. Técnicamente, repetí lentamente, saboreando cada sílaba, sintiendo como la rabia aumentaba en mi interior. Ya veo. Antonio intervino con su voz pausada y calculadora, tratando de justificar lo injustificable. Manuel, ¿entiendes que los negocios modernos requieren enfoques frescos? Diego tiene ideas innovadoras, una visión de futuro que tú no tienes, dijo, con una sonrisa condescendiente. Estoy seguro de que sí, respondí, manteniendo mi compostura exterior, pero internamente anotando cada palabra para el futuro ajuste de cuentas. Los niños habían subido a sus habitaciones después del postre, ajenos al drama que se desarrollaba entre los adultos, ajenos a la guerra que estaba a punto de desatarse. Teresa recogía los platos con movimientos mecánicos, claramente incómoda, pero sin atreverse a interrumpir la conversación masculina. Creo que es hora de que me retire, anuncié finalmente, levantándome de la silla lateral donde había sido relegado. Claro, papá, que descanses, respondió Diego, sin levantar la vista de su cigarro, absorto en su conversación con Antonio. Ni siquiera se molestó en acompañarme a la puerta. Fue Javier quien bajó corriendo las escaleras al escuchar que me marchaba, mostrando una preocupación genuina por mi bienestar. ¿Te vas ya, abuelo? Pensé que te quedarías hasta más tarde, como siempre, dijo, con una mirada de tristeza en sus ojos. No, pequeño, esta noche tengo cosas importantes que hacer, respondí, acariciando su rostro con ternura. ¿Estás molesto por lo que pasó en la cena? Preguntó Javier, mostrando una madurez sorprendente para su edad. La pregunta de mi nieto me atravesó el corazón como una daga. Incluso un adolescente había percibido la injusticia de la situación, la humillación a la que había sido sometido. No estoy molesto, Javier, estoy decepcionado, respondí, con sinceridad. Pero a veces las decepciones nos enseñan verdades importantes, nos abren los ojos a la realidad. No entiendo, dijo Javier, confundido. Lo entenderás pronto, hijo. Te amo mucho. Recuérdalo siempre, respondí, abrazándolo con fuerza, sintiendo la necesidad de protegerlo de la tormenta que se avecinaba. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberado, como si me hubiera quitado un peso de encima. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba hacia mi coche, sintiendo una renovada energía en mi cuerpo. En el asiento del conductor, antes de encender el motor, saqué nuevamente mi teléfono móvil. Tenía una última llamada que realizar, una llamada que sellaría el destino de Diego. Notaría López. Soy Manuel Ortega. Perdone que la moleste en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento mañana mismo. Sí, es urgente, muy urgente, dije, con una sonrisa en mis labios. Mientras conducía hacia mi casa, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en toda la noche. Diego había jugado sus cartas creyendo que tenía el control sobre la situación, pero se había olvidado de un detalle fundamental: yo era quien había construido el tablero de juego y mañana él descubriría las reglas reales, las reglas que lo llevarían a la ruina. Llegué a mi casa cerca de la medianoche, pero el sueño era lo último que tenía en mente. Mientras el resto de Madrid celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más importante de mi vida, una batalla en la que no dudaría en usar todas las armas a mi alcance. Encendí todas las luces de mi despacho y despejé sobre el escritorio de roble todos los documentos legales que había acumulado durante 4 décadas de trabajo, desde los contratos societarios hasta las escrituras de propiedad. La primera tarea era revisar minuciosamente los contratos societarios. Necesitaba confirmar algo que sospechaba desde hacía tiempo. Diego nunca había tenido participación accionaria real en la empresa. Él era director ejecutivo por mi designación, no por derecho adquirido. Toda su autoridad dependía de mi voluntad y esa voluntad acababa de cambiar radicalmente, transformándose en una fuerza implacable.
Mientras hojeaba carpetas y expedientes, mi teléfono sonó, interrumpiendo mi concentración. Era Carmen, mi contadora, con noticias importantes. Don Manuel, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo que debes saber urgentemente, dijo, con un tono de preocupación en su voz. Dime, Carmen, no te andes con rodeos, respondí, sintiendo que algo malo se avecinaba. Diego ha estado utilizando los avales de la empresa para gastos personales mucho mayores de lo que imaginábamos. El apartamento donde vive tiene una hipoteca de 600,000 euros avalada por usted. Su coche deportivo cuesta 120,000 euros, y las tarjetas de crédito corporativas. Don Manuel debe más de 200,000 euros en compras personales, reveló Carmen, con un tono de incredulidad en su voz. La información me golpeó como un yunque, dejándome sin aliento. La traición de mi hijo era aún más profunda de lo que había imaginado. ¿Está en mora con algún pago?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Varios. Sin sus avales, será ejecutado inmediatamente. Los bancos comenzarán los procedimientos de embargo mañana mismo si no hay garantías, respondió Carmen, confirmando mis peores temores. Perfecto. Cancela todos los avales al amanecer. Quiero que mi hijo sepa lo que es empezar desde cero, ordené, con una voz que no admitía réplica. ¿Está completamente seguro? Esto arruinará su situación económica, don Manuel, preguntó Carmen, dudando de mi decisión. Carmen, mi hijo acaba de arruinar algo mucho más valioso, nuestra relación. Ahora él aprenderá sobre consecuencias, aprenderá que las acciones tienen repercusiones, respondí, con una amargura que me quemaba en el alma. Después de colgar, continué revisando documentos hasta encontrar lo que buscaba, los contratos de trabajo de Diego. Mi empresa, Ortega Construcciones S.L., le pagaba un salario de 8.000 euros mensuales, más beneficios que incluían coche de empresa, seguro médico privado, gastos de representación y participación en beneficios anuales. Todo eso desaparecería en unas horas, dejando a mi hijo sin nada, a merced de su propia irresponsabilidad. A las 3 de la madrugada llamé a Rodrigo, mi fiel segundo al mando, el hombre que había estado a mi lado durante tantos años. Jefe, no he podido dormir pensando en lo que me pidió, dijo Rodrigo, con un tono de preocupación en su voz. ¿Realmente quiere que haga esto? Rodrigo, ¿confías en mi criterio después de todos estos años? ¿Crees que tomaría una decisión como esta a la ligera? Pregunté, buscando su apoyo. Por supuesto, don Manuel. Usted me sacó de la pobreza y me dio oportunidades que jamás imaginé. Le debo todo lo que soy, respondió Rodrigo, reafirmando su lealtad. Entonces, confía en mí ahora. Diego ha cruzado una línea que no tiene retorno, una línea que ha sellado su destino, dije, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Ve temprano a la oficina, retira sus pertenencias personales y coloca esa nota exactamente como te dije. ¿Entendido? Entendido, don Manuel, respondió Rodrigo, aceptando mi orden sin vacilar. Y si él llega mientras estás haciéndolo, mejor. Quiero que vea cómo se siente cuando alguien le quita su lugar, cuando le arrebatan lo que cree que le pertenece, añadí, sintiendo una satisfacción amarga en mi interior. A las 4 de la mañana revisé los estados financieros de los últimos 5 años, buscando pruebas de la traición de mi hijo, pruebas que me permitirían justificar mis acciones ante la ley y ante mi propia conciencia. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de ira y decepción, confirmando mis peores sospechas. Diego había estado desviando pequeñas cantidades hacia cuentas personales durante años, nada ilegal, pero éticamente reprobable. Había usado contactos de la empresa para conseguir contratos privados, beneficiándose de su posición y traicionando mi confianza. Había cobrado comisiones por recomendar proveedores sin informármelo, aprovechándose de su poder para enriquecerse a mi costa. Mi hijo no solo me había faltado al respeto esa noche, humillándome delante de mi familia. Había estado traicionando mi confianza sistemáticamente durante años, minando mi imperio desde dentro, como un cáncer silencioso. A las 5 de la mañana llamé a mi abogado, Eduardo, para darle los últimos detalles de mi plan y asegurarme de que todo estuviera en orden legal. Manuel, he estado preparando los documentos que solicitaste, pero debo advertirte, esto tendrá consecuencias legales inmediatas. Diego podría demandarte por despido improcedente, dijo Eduardo, tratando de hacerme recapacitar. Eduardo,
Tengo pruebas de desvío de fondos, uso indebido de recursos corporativos y conflictos de interés no declarados. ¿Crees que quiere ir a juicio? ¿Crees que se atrevería a exponer su traición ante un juez? Pregunté, confiado en mi victoria. Entiendo. Los documentos estarán listos a las 8 en punto, respondió Eduardo, resignado. Perfecto. También prepara los papeles para transferir la propiedad del apartamento de la calle Serrano, que está a nombre de Diego. Fue un regalo de bodas, pero está registrado como préstamo familiar. Quiero recuperarlo, ordené, sintiendo una satisfacción amarga en mi interior. ¿El apartamento donde vive actualmente? Preguntó Eduardo, confirmando mi intención. Exactamente. Que aprenda a pagar alquiler como cualquier persona normal, que sepa lo que cuesta ganarse la vida con honestidad, respondí, con una voz que no dejaba lugar a dudas. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café para mantenerme despierto, recibí un mensaje de WhatsApp de Isabel, mi nieta, la niña que siempre me había demostrado su cariño incondicional. Abuelo, papá está muy nervioso. Ha estado hablando por teléfono toda la noche. ¿Está todo bien? Preguntaba Isabel, mostrando su preocupación por la situación. Todo estará bien, pequeña. Tu abuelo te ama mucho. Recuérdalo siempre, respondí, tratando de tranquilizarla, aunque sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse. A las 7 de la mañana llegó el momento de realizar la llamada más satisfactoria de toda la operación, la llamada que marcaría el inicio del fin para Diego. Marqué el número del Banco Central Hispano, mi banco de toda la vida, y hablé con la persona encargada de mis cuentas. Banco Central Hispano, buenos días, respondió una voz amable al otro lado de la línea. Habla Manuel Ortega Ruiz. Necesito cancelar inmediatamente todos los avales que tengo firmados a nombre de Diego Ortega Vázquez. Sí, todos. Hipoteca, créditos, tarjetas, todo, dije, con una voz firme que no admitía réplica. Señor Ortega, eso significará que los pagos se ejecutarán inmediatamente contra el deudor principal. ¿Estás seguro de que desea proceder? Preguntó la voz, tratando de confirmar mi decisión. Lo sé perfectamente. Proceda, respondí, con una determinación inquebrantable. Muy bien. Los documentos de cancelación estarán procesados en 1 hora. ¿Debo informar al señor Ortega Vázquez? Preguntó la voz. No es necesario. Él se enterará muy pronto. Quiero que sienta el golpe, quiero que sepa lo que es perderlo todo de la noche a la mañana, respondí, con una sonrisa amarga en mis labios. A las 8 de la mañana, Eduardo llegó a mi casa con todos los documentos preparados, listos para ser firmados. Me senté en el escritorio y revisé cada papel con atención, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, cese inmediato de funciones directivas, recuperación de bienes cedidos en préstamo familiar. Cada documento era un clavo más en el ataúd de Diego, un paso más hacia su ruina. Manuel, una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás. Estás a punto de destruir la vida de tu hijo, dijo Eduardo, tratando de hacerme recapacitar por última vez. Eduardo, hace unas horas mi hijo me empujó al suelo delante de mis nietos para darle mi lugar a otro hombre. ¿Tú crees que hay vuelta atrás? ¿Crees que puedo perdonar una humillación semejante? Respondí, con una voz que temblaba de rabia. Firmé el último documento a las 8:30 de la mañana, sellando el destino de Diego con mi propia mano. A partir de ese momento, ya no había vuelta atrás, la guerra había comenzado. A las 9 en punto llamé a Rodrigo para confirmar que todo estuviera listo en la oficina, que la trampa estuviera preparada para recibir a mi hijo. Jefe, ya retiré todas sus cosas, su computadora, sus diplomas, incluso la planta que tenía en la ventana. Todo está en cajas en el almacén y la nota colocada exactamente en el centro de su escritorio, tal como pidió, informó Rodrigo, cumpliendo mis órdenes al pie de la letra. Perfecto. Cuando llegue, déjalo entrar normalmente. No le expliques nada. Que descubra la situación por sí mismo, que sienta la humillación en carne propia, ordené, sintiendo una satisfacción amarga en mi interior. A las 9:30 recibí la confirmación de Carmen, la contadora, con la noticia que estaba esperando. Don Manuel, todos los avales han sido cancelados oficialmente.
Los bancos comenzarán las ejecutorias a partir de las 10 de la mañana, informó Carmen, con una voz que denotaba alivio. Muy bien. Que comience el espectáculo, respondí, con una sonrisa en mis labios. A las 10:05 me vestí con mi mejor traje, el traje que reservaba para las ocasiones especiales. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que Diego Ortega Vázquez descubriría qué significaba realmente la palabra consecuencias, el día en que pagaría por su traición. Me serví una última taza de café y contemplé el amanecer desde la ventana de mi estudio, sintiendo una extraña sensación de calma en mi interior. Después de una noche sin dormir, me sentía extrañamente energizado, como si hubiera renacido de mis propias cenizas. No había rastro de la tristeza o el dolor de unas horas antes, solo una claridad cristalina sobre lo que había que hacer, una determinación inquebrantable para llevar a cabo mi plan hasta el final. Mi teléfono estaba silenciado, pero podía ver las notificaciones acumulándose en la pantalla. Mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. La tormenta había comenzado y Diego estaba a punto de despertar al peor día de su vida. Yo estaría esperando para ver su reacción, para saborear su humillación cuando finalmente comprendiera que las acciones tienen consecuencias y que subestimar a su padre había sido el error más costoso de su existencia. La guerra había comenzado y yo tenía todas las armas, estaba dispuesto a usar todas mis fuerzas para vencer a mi enemigo, incluso si ese enemigo era mi propio hijo. Diego despertó esa mañana del 25 de diciembre con una sensación extraña en el estómago, una premonición inquietante que le robaba la paz. No era resaca del brandy de la noche anterior, sino algo más profundo, como si su subconsciente hubiera captado señales de peligro que su mente consciente aún no procesaba completamente. Teresa ya estaba levantada, preparando el desayuno para los niños con movimientos mecánicos, como si fuera un robot programado para cumplir una tarea repetitiva. El ambiente en la casa se sentía tenso, cargado de una electricidad invisible que nadie mencionaba, pero todos percibían. ¿Dormiste bien?, preguntó Teresa, sin mirarlo directamente, concentrada en servir zumo de naranja. Regular, respondió Diego, sintiendo que algo no encajaba, que algo estaba a punto de explotar. Mientras desayunaba, revisó su teléfono móvil, buscando una distracción que le permitiera olvidar la extraña sensación que lo invadía. Tenía 3 llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente vendedores aprovechándose de las fiestas navideñas para ofrecer sus productos. Lo que Diego ignoraba por completo era que, en ese preciso momento, mientras él desayunaba tranquilamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba, varios bancos de Madrid ya habían iniciado los protocolos de ejecución de garantías, poniendo en marcha la maquinaria que lo llevaría a la ruina. Los sistemas informáticos bancarios habían procesado automáticamente la cancelación de avales durante las primeras horas del día, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra. La trampa estaba lista y solo faltaba que mi hijo cayera en ella. A las 10:15 de la mañana, Diego recibió la primera llamada, la llamada que marcaría el inicio de su pesadilla. Señor Ortega Vázquez, habla Mónica Castillo del Banco Santander. Necesitamos urgentemente que se ponga en contacto con nosotros respecto a su hipoteca, dijo una voz fría y distante al otro lado de la línea. ¿Qué sucede? Mi hipoteca está completamente al corriente, no tengo ninguna deuda pendiente, respondió Diego, sintiendo que su estómago se contraía con fuerza. Señor, el aval principal de su préstamo ha sido cancelado esta mañana. Sin esa garantía, el préstamo entra automáticamente en situación de exigibilidad inmediata. Necesitamos que regularice su situación a la mayor brevedad posible, informó la voz, sin mostrar ninguna señal de empatía. Diego sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada, despertándolo bruscamente de su letargo. ¿Qué aval? ¿De qué me está hablando?, preguntó, con una voz que temblaba de incredulidad. El aval firmado por el señor Manuel Ortega Ruiz. Sin esa garantía usted debe liquidar la deuda completa o procederemos con la ejecución hipotecaria. Tiene un plazo de 24 horas, respondió la voz, sin dar lugar a réplicas. La llamada se cortó y Diego se quedó con el teléfono en la mano, tratando de procesar la información, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera reaccionar completamente, el aparato volvió a sonar, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Diego Ortega, viva, Departamento de Riesgos. Su línea de crédito corporativa ha sido suspendida por cancelación de garantías. Debe presentarse inmediatamente en nuestras oficinas para aclarar la situación, informó otra voz, con un tono igualmente frío y distante. Colgó y el teléfono volvió a sonar inmediatamente.
Banco Popular. Su tarjeta de crédito empresarial ha sido bloqueada por falta de garantías. Su saldo adeudado deberá ser saldado a la mayor brevedad. Su propiedad con nosotros está en proceso de... Otra llamada entrante. CaixaBank, procedimiento de embargo preventivo sobre su cuenta personal. Requerimos su presencia en la oficina más cercana para firmar los documentos de embargo. Y otra más, Banco Sabadell. Ejecución inmediata de su hipoteca. Presentarse a la mayor brevedad en la sucursal para evitar acciones legales. En 15 minutos, Diego recibió exactamente 47 llamadas de diferentes entidades bancarias, compañías de seguros, concesionarios de automóviles y proveedores corporativos, todas con el mismo mensaje devastador. Su mundo financiero se desmoronaba en tiempo real, su imperio se caía a pedazos. Teresa observaba la escena con horror creciente, sin entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando, Diego? ¿Por qué tantas llamadas? ¿Qué te están diciendo? Preguntó, con una voz temblorosa. No lo sé, murmuró él, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Pero en el fondo de su mente, una sospecha terrible comenzaba a formarse, una sospecha que lo helaba la sangre. Las palabras de su padre la noche anterior resonaban en su memoria, como una maldición que lo perseguía. Técnicamente, yo soy el director ejecutivo. A las 11 de la mañana, Diego decidió ir inmediatamente a la empresa. Necesitaba entender qué estaba sucediendo, necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto, y más importante aún, necesitaba acceso a los recursos corporativos para manejar esta crisis inesperada, para evitar que su vida se derrumbara por completo. Condujo su BMW Serie 7 por las calles vacías de Madrid navideño, sintiendo que el mundo se le venía encima. Ignoraba que sería una de las últimas veces que estaría al volante de ese vehículo, que el concesionario ya había recibido órdenes de recuperación por impago del leasing. Llegó al edificio de Ortega Construcciones a las 11:30, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba a la catástrofe. El guardia. Aquí está la traducción y reescritura del texto original, adaptado al estilo solicitado. Leyó la carta 3 veces antes de que las palabras calaran hondo, antes de que el verdadero significado se abriera paso en su entendimiento. No se trataba únicamente de la pérdida de su empleo, era la totalidad de su existencia la que se desmoronaba. Su hogar, ese vehículo que tanto apreciaba, su acomodado estilo de vida, la seguridad económica que siempre había dado por sentada. Todo se había esfumado en una sola mañana aciaga. Rodrigo, por favor, tienes que interceder por mí. Conoces a mi padre desde hace tantos años. Debe de ser un arrebato momentáneo, Diego. Yo fui testigo de lo que hiciste anoche. Mi propia esposa se sintió profundamente indignada cuando le relaté lo sucedido. Don Manuel, el hombre más íntegro que conozco, pero también el más firme en sus decisiones. Una vez que toma una determinación, no hay marcha atrás posible. Pero soy su hijo, su único hijo. Eras su hijo. Anoche optaste por ser algo diferente. Diego abandonó el imponente edificio corporativo como si fuera un sonámbulo, un autómata sin voluntad propia. En el estacionamiento, una imagen surrealista lo aguardaba, una grúa se disponía a remolcar su preciado BMW. El operario, con gesto impasible, le mostró una orden judicial de embargo por impago. Espere, por favor, debe haber algún error. Esto no puede estar sucediendo. No hay error alguno, señor. El contrato de arrendamiento ha vencido y no se han presentado garantías de renovación. El vehículo será retirado de inmediato. Diego se vio forzado a caminar hasta la estación de metro más cercana, una actividad que había relegado al olvido hacía ya muchos años. Durante el trayecto de regreso a su hogar, su teléfono móvil no cesó de sonar, un constante recordatorio de su nueva realidad. Bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo el pago inmediato de deudas que ahora parecían imposibles de saldar. Al llegar por fin a su apartamento, encontró a Teresa sumida en un mar de lágrimas, sentada en el sofá con una notificación judicial entre las manos. Diego, nos han dado 24 horas para abandonar la casa. Van a ejecutar la hipoteca. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? Tu padre ha cancelado todos los avales que nos había concedido. Debemos 600.000 euros que no tenemos por ningún lado. Diego se desplomó en una silla, abatido, desmoralizado. En menos de 12 horas, había perdido su trabajo,
el coche que lo enorgullecía, el hogar que creía seguro y toda su estabilidad económica. Y lo más doloroso de todo, había perdido a su padre, ese pilar fundamental de su vida. Las palabras que había pronunciado la noche anterior resonaban ahora en su mente como una maldición, un presagio funesto. Este lugar es de mi suegro. Fuera. Ahora, irónicamente, era él quien se encontraba fuera de todo, desamparado y sin rumbo. Diego pasó las siguientes 2 horas intentando asimilar la magnitud del desastre que se había abatido sobre su existencia. Teresa oscilaba entre el llanto histérico y los reproches amargos, mientras empaquetaba con desesperación las pertenencias más valiosas que podrían llevarse consigo antes del desahucio inminente. «Todo esto es culpa tuya», gritaba mientras metía joyas a toda prisa en una maleta. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido? ¿Humillar a tu propio padre delante de los niños? Teresa, por favor, cálmate. Esto tiene solución. Necesito hablar con él». «Hablar, Diego. Nos han arrebatado todo. La casa, el coche, tu trabajo. ¿Qué se supone que le diremos a mis padres?». Esa pregunta golpeó a Diego como una bofetada, una cruel confirmación de su debacle. Antonio Moreno, su suegro, había presenciado en primera fila la humillación que él había infligido a Manuel. Y si había algo que Antonio valoraba por encima de todo era el respeto familiar y la dignidad patriarcal, valores que Diego había pisoteado sin miramientos. Con manos temblorosas, Diego tomó su teléfono y marcó el número de su suegro, buscando desesperadamente un apoyo, un aliado, alguien que intercediera por él ante la furia de su padre. «Antonio, soy Diego. Necesito hablar contigo urgentemente». La voz que le respondió sonaba fría como el hielo del invierno, distante e implacable. «Diego, estaba esperando tu llamada. Antonio, ha sucedido algo terrible. Mi padre ha perdido la razón. Me ha quitado todo por una discusión familiar sin importancia». Un silencio prolongado, denso, heló la sangre en las venas de Diego. «¿Una discusión sin importancia? Diego, ¿eres consciente de lo que acabas de decir?». «Bueno, fue solo un malentendido. Ya sabes cómo son estas cosas entre padres e hijos». «No, Diego, no lo sé, porque yo jamás le habría faltado el respeto a mi padre de la manera en que tú lo hiciste anoche». Diego sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él, un miedo paralizante que nublaba su juicio. «Antonio, por favor, Teresa y los niños necesitan estabilidad. Sé que tú puedes entenderlo. Lo que entiendo perfectamente es que presencié como un hombre de 42 años humilló públicamente al padre que le dio todo. Vi cómo empujaste a Manuel al suelo para darme un asiento que yo nunca pedí ni deseé. Pensé que te agradaría el gesto de respeto». «¿Respeto, Diego? El respeto no se construye faltándole el respeto a otros, especialmente a tu propio padre». Diego podía percibir el desprecio creciente en la voz de Antonio, una daga helada que le atravesaba el alma. Su último recurso se desvanecía ante sus ojos, dejándolo a la deriva en un mar de desesperación. «Antonio, somos familia. Teresa es tu hija. Los niños son tus nietos». «Exactamente. Y precisamente por eso no puedo permitir que mis nietos crezcan pensando que ese comportamiento es aceptable. Teresa y los niños siempre contarán con mi apoyo incondicional. Pero tú, Diego, has demostrado ser alguien en quien no se puede confiar». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que cualquier hombre capaz de traicionar a su propio padre es capaz de traicionar a cualquiera. No habrá apoyo económico de mi parte. No habrá trabajo en mis empresas. No habrá refugio en mi casa». Diego sintió que las piernas se le aflojaban, incapaz de sostener el peso de la realidad que se desplomaba sobre él. «No puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida. Además, he tomado la decisión de contactar a Manuel para ofrecerle una disculpa personal por haber sido testigo involuntario de tu comportamiento deplorable». «¿Vas a disculparte con él?». «Por supuesto. Un hombre de su calibre no merecía esa humillación, especialmente delante de su familia. Y también voy a ofrecerle una propuesta de sociedad empresarial». Las palabras de Antonio golpearon a Diego como martillazos, cada una más dolorosa que la anterior. No solo había perdido el apoyo de su suegro, sino que ahora Antonio se estaba aliando directamente con su padre,
sellando su destino de manera irrevocable. Antonio, por favor, recapacita. Ya he recapacitado, Diego, y mi conclusión es clara. Manuel Ortega es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Tú no. La línea se cortó abruptamente, dejando a Diego con el teléfono muerto en la mano, sintiendo el vacío absoluto en su interior. Teresa había escuchado toda la conversación desde la puerta, su rostro había perdido todo el color, reflejando la palidez de la desesperación. Mi padre no va a ayudarnos, susurró, con la voz quebrada por la angustia. ¿Qué vamos a hacer, Diego? ¿Dónde vamos a vivir? Los niños tienen colegio. Yo tengo mi trabajo. No lo sé, Teresa, simplemente no lo sé. En ese momento, Javier e Isabel bajaron las escaleras, alertados por las voces alteradas y el caos de maletas y cajas esparcidas por toda la casa, un preludio de la tormenta que se avecinaba. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, con la preocupación propia de un adolescente que intuye que su mundo está a punto de cambiar drásticamente. Porque mamá está llorando, añadió Isabel con voz pequeña, su mirada llena de incertidumbre y temor. Diego miró a sus hijos y sintió una punzada de vergüenza más profunda que todo lo que había experimentado hasta ese momento, una sensación lacerante que le quemaba el alma. ¿Cómo iba a explicarles que, por su orgullo y estupidez, toda su estabilidad familiar se había desmoronado como un castillo de naipes? Niños, necesitamos hablar, comenzó Teresa con voz quebrada, luchando por mantener la compostura. ¿Es por lo que pasó anoche con el abuelo?, preguntó Javier directamente, evidenciando que incluso los adolescentes habían comprendido la gravedad de lo ocurrido mejor que el propio Diego. Sí, hijo, es por eso. Papá, ¿por qué empujaste al abuelo?, preguntó Isabel con lágrimas en los ojos. Él se veía muy triste. Diego fue incapaz de responder, las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por la culpa y el remordimiento. El abuelo nos ama mucho, continuó Isabel. Siempre nos trae regalos y nos cuenta historias. ¿Por qué fuiste malo con él? Yo pensé. ¿Pensaste que, papá?, insistió Javier, ¿pensaste que lo odiabas? No odio a vuestro abuelo. Pero lo trataste como si lo odiaras, replicó Javier con una madurez que partía el corazón. Y ahora él debe odiarnos a nosotros también. No, hijo, él os ama. A vosotros nunca os haría daño. Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos en casa? ¿Por qué mamá está empacando todo? Diego se dejó caer en el sofá completamente derrotado, abrumado por el peso de sus errores. Sus propios hijos lo estaban juzgando, y tenían toda la razón para hacerlo. Porque papá cometió un error muy grande, admitió finalmente, con la voz apenas audible, un error que va a cambiar nuestras vidas. ¿Puedes pedirle perdón al abuelo?, preguntó Isabel con la inocencia de una niña que aún cree que los problemas de los adultos pueden solucionarse con disculpas sinceras. Ya es demasiado tarde para eso, pequeña. Teresa se acercó y se sentó junto a él por primera vez en todo el día. Su voz no contenía reproches, sino una tristeza profunda, una resignación que le helaba la sangre. Diego, necesito que entiendas algo. Los niños y yo nos vamos a casa de mis padres. ¿Qué? No puedo seguir contigo después de esto. No puedo estar con alguien que es capaz de humillar a su propio padre de esa manera. Teresa, somos una familia. No, Diego. Una familia se construye sobre respeto y valores. Y tú demostraste anoche que no tienes ninguno de los dos. Diego miró a su esposa, a sus hijos, a las maletas repletas de recuerdos, a los documentos de desahucio esparcidos sobre la mesa, símbolos tangibles de su ruina. En 24 horas, había destruido toda su vida por un momento de soberbia estúpida, una ceguera momentánea que le había costado todo. Y lo peor de todo era que su padre tenía razón. Él se lo había buscado completamente. Las consecuencias habían llegado, implacables y devastadoras, mucho más de lo que jamás habría imaginado en sus peores pesadillas. La tarde del 25 de diciembre se convirtió en la más larga y dolorosa de la vida de Diego. Mientras Teresa empaquetaba meticulosamente las pertenencias de los niños, él intentaba desesperadamente encontrar una solución a su situación económica catastrófica, una quimera que se desvanecía a cada minuto que pasaba. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas preventivamente debido a las deudas pendientes, un bloqueo que lo dejaba completamente a la deriva.
Su tarjeta de crédito principal había sido bloqueada, impidiéndole acceder a los fondos que tanto necesitaba. El cajero automático le negó incluso los 50 euros que intentó retirar de su cuenta personal, una humillación más en su largo vía crucis. En su cartera solo tenía 300 euros en efectivo, todo lo que quedaba de su vida financiera anterior, una miseria que no alcanzaba ni para cubrir sus necesidades básicas. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, le preguntó Teresa mientras cerraba la última maleta de los niños, su voz teñida de una mezcla de lástima y desprecio. No lo sé. Quizás en algún hotel económico hasta que pueda reorganizarme. Diego, mírame. Teresa se detuvo y lo confrontó directamente, sin rodeos. ¿Realmente crees que puedes reorganizarte después de esto? Tu padre no es alguien que actúe por impulso. Esto está calculado para ser permanente. Es mi padre, Teresa. Eventualmente tendrá que perdonarme. Como tú lo perdonaste a él cuando cometía errores. Oh, espera. Él nunca cometía errores contigo. Siempre fue perfecto, generoso, comprensivo. Y así es como se lo pagaste. Las palabras de Teresa cortaban más profundo que cualquier reproche externo, porque contenían una verdad innegable, una acusación velada que resonaba con fuerza en su conciencia. Manuel había sido un padre ejemplar, un modelo a seguir, y Diego había respondido con ingratitud y desprecio, traicionando su amor y su confianza. A las 6 de la tarde llegó el camión de mudanzas que Teresa había contratado para trasladar sus pertenencias a casa de sus padres, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una etapa separada y distante. Los niños supervisaban el traslado de sus juguetes y muebles con una tristeza silenciosa que partía el alma, un dolor contenido que se reflejaba en sus pequeños rostros. «¿Papá venir con nosotros?», preguntó Isabel mientras cargaban su bicicleta rosa, su mirada llena de esperanza y anhelo. «No, cariño. Papá tiene que arreglar algunos problemas primero». «¿Cuándo va a arreglarlos?». Teresa miró a Diego con una expresión que contenía años de decepción acumulada, una mirada que hablaba más que 1000 palabras. «No lo sabemos, Isabel». Javier, más directo como típico adolescente, confrontó a su padre sin rodeos, sin filtros. «Papá, ¿vas a quedarte sin casa por lo que le hiciste al abuelo?». Es más complicado que eso, hijo». «No me parece complicado. Fuiste malo con él y ahora él es malo contigo. Es como en el colegio. Si pegas a alguien te castigan». La simplicidad brutal de la observación de Javier demostró que incluso un adolescente entendía la lógica de causa y efecto mejor que Diego había entendido las consecuencias de sus acciones, una lección que le llegaba demasiado tarde. A las 7 de la tarde, Teresa terminó de cargar todas sus pertenencias y las de los niños. La casa, que unas horas antes había sido su hogar familiar, ahora parecía un cascarón vacío, desolado, con solo los muebles básicos que pertenecían al inmueble, un triste reflejo de su desintegración familiar. «Diego, necesito que firmes estos papeles». Teresa le entregó una carpeta con documentos legales que había preparado mientras él andaba buscando soluciones financieras imposibles, una búsqueda infructuosa que solo había servido para confirmar su derrota. «¿Qué son?». «Separación temporal de bienes y custodia provisional de los niños. Mi abogado los preparó esta tarde». Diego sintió que le clavaban un puñal en el estómago, una herida profunda que le desgarraba el alma. «¿Ya fuiste a un abogado?». «Por supuesto». «¿Creías que iba a esperar a ver hasta dónde llegaba tu caída?». «Tengo que proteger a los niños». «Teresa, esto es extremo. Solo necesito tiempo para». «¿Para qué, Diego?». «Para encontrar otro padre rico que puedas traicionar. Para conseguir otro suegro cuyo favor puedas ganar humillando a tu familia». «Eso no es justo». «¿Sabes lo que no es justo?». «Que mis hijos hayan tenido que ver a su padre comportarse como un salvaje con su abuelo». «¿Sabes lo que no es justo?». «Que después de 15 años de matrimonio descubra que mi esposo es capaz de semejante crueldad». Diego firmó los papeles con manos temblorosas, sintiendo que su vida se desmoronaba a su alrededor. No tenía alternativa. Sin recursos económicos, sin trabajo, sin casa, no podía ofrecer estabilidad a nadie, y mucho menos a sus hijos. «Los niños pueden visitarte los fines de semana cuando tengas un lugar apropiado donde recibirlos», le informó Teresa mientras guardaba los documentos firmados, su voz carente de emoción.
¿Cuándo? Cuando demuestres que eres una persona confiable otra vez, si es que alguna vez lo logras. A las 8 de la tarde, Diego se encontró solo en una casa vacía que ya no era suya, despojado de todo, con 300 euros en efectivo y una maleta con ropa básica, los últimos vestigios de su antigua vida. El resto de sus pertenencias estaban en cajas en el almacén de la empresa bajo custodia de Rodrigo, a la espera de un futuro incierto. Salió a la calle y caminó sin rumbo fijo por las calles navideñas de Madrid, sintiéndose más solo que nunca. Las familias paseaban felices, los niños corrían con juguetes nuevos, las parejas se abrazaban contra el frío invernal. Todo el mundo parecía tener un hogar al cual regresar, un lugar seguro donde encontrar calor y afecto, excepto él, desterrado de su propia vida. Encontró un hotel económico cerca de Atocha, un refugio temporal donde pudo pagar una habitación por 3 noches, consumiendo 200 euros de sus escasos recursos. Le quedaban 100 euros para comida y transporte, una suma irrisoria para afrontar su precaria situación. La habitación era pequeña, austera, con una cama individual, un baño diminuto y una ventana que daba a un callejón oscuro, un paisaje desolador que reflejaba su propio estado de ánimo. Se sentó en la cama y contempló la magnitud de su destrucción personal, sintiendo el peso de sus errores como una losa sobre su alma. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Era un número desconocido, una señal de lo que estaba por venir. ¿Diego Ortega? Sí. Habla Marcos Delgado del despacho de abogados Delgado y Asociados. Su padre me ha contratado para notificarle oficialmente que cualquier intento de contacto directo o indirecto con él será considerado acoso. ¿Qué? Don Manuel ha sido muy claro. No desea recibir llamadas, mensajes, visitas o intermediarios suyos. Cualquier violación de esta instrucción resultará en una orden de alejamiento judicial. Es mi padre, señor Delgado. No puede hacerme esto. Legalmente, don Manuel tiene derecho a decidir con quién mantiene relación. Su decisión es definitiva. La llamada terminó abruptamente, dejando a Diego con la comprensión final de que su padre no solo lo había castigado económicamente, sino que había cortado completamente cualquier posibilidad de reconciliación, cerrándole todas las puertas a la esperanza. Se miró en el espejo del baño del hotel, buscando en su reflejo una respuesta, una señal que le indicara el camino a seguir. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en un solo día, un deterioro prematuro causado por la angustia y el remordimiento. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada, un aspecto demacrado que reflejaba su estado interior. Parecía exactamente lo que era, alguien que había perdido todo por su propia estupidez, un náufrago a la deriva en un mar de desesperación. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama desconocida, Diego reflexionó sobre las 24 horas que habían cambiado su existencia completamente, alterando el curso de su destino de manera irreversible. Hace apenas 2 días era director ejecutivo de una empresa próspera, un hombre exitoso y respetado. Vivía en un apartamento de lujo, disfrutaba de un estilo de vida privilegiado y conducía un coche deportivo que era objeto de admiración. Tenía una familia estable y el respeto de su comunidad, un capital social que ahora se había evaporado. Ahora era un hombre sin hogar, sin trabajo, sin familia, sin recursos y sin futuro previsible, un paria en su propia tierra. Y todo por un momento de soberbia que duró menos de 30 segundos, una ceguera momentánea que le había costado todo lo que valía la pena. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como una maldición, una condena que lo perseguiría hasta el final de sus días. Este lugar es de mi suegro, fuera. Ahora, irónicamente, era él quien estaba fuera de todo, excluido, marginado, desterrado de su propia vida. 3 días después del desastre navideño, mientras Diego intentaba procesar su nueva realidad en la habitación diminuta del hotel, recibió una llamada inesperada que le cambió completamente la perspectiva sobre la situación, brindándole una luz tenue en medio de la oscuridad. Papá, era la voz de Javier, temblorosa y llena de emoción, un sonido que le llenó el corazón de esperanza. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo conseguiste mi número? Te llamé desde el teléfono de mamá. Papá, necesito contarte algo importante. El abuelo vino a vernos. Diego sintió que el corazón se le aceleraba, latiendo con fuerza en su pecho. Manuel fue a casa de vuestros abuelos maternos, un gesto inesperado que le llenó de incertidumbre. Sí, ayer por la tarde. Mamá no estaba, había salido a comprar.
El abuelo Antonio lo recibió en el salón principal como si fuera un invitado muy importante. ¿Qué pasó? Papá, nunca había visto al abuelo Manuel tan triste, pero también se veía diferente, más fuerte, ¿sabes? Como cuando toma decisiones importantes en su empresa. Diego cerró los ojos, imaginando la escena, sintiendo una mezcla de temor y admiración. Su padre confrontando la situación con la dignidad que siempre lo había caracterizado, una entereza que lo definía. Continúa, hijo. Nos pidió a Isabel y a mí que nos sentáramos con él. Nos explicó que lo que había pasado contigo no tenía nada que ver con nosotros, que nos amaba exactamente igual que siempre. ¿Qué más dijo? Dijo que los adultos a veces toman decisiones que tienen consecuencias muy graves, pero que los nietos no somos responsables de las decisiones de nuestros padres. Las palabras de Manuel demostraron la clase de hombre que era, su nobleza y su grandeza de espíritu. Incluso en medio de su dolor y decepción, protegía a los niños de ser arrastrados al conflicto adulto, un gesto de amor incondicional. Isabel le preguntó si estaba enojado con nosotros, continuó Javier, y él le dijo que nunca podría estar enojado con nosotros porque nosotros no habíamos hecho nada malo. ¿Cómo reaccionó vuestra madre cuando regresó? Se puso muy nerviosa. Creo que tenía miedo de que el abuelo Manuel la culpara por lo que hiciste. Pero él fue muy educado con ella, le dijo que entendía perfectamente su decisión de separarse de ti. Diego sintió una nueva punzada de dolor, una herida más profunda que las anteriores. Su padre no solo lo había cortado a él, sino que estaba validando las decisiones de quienes lo abandonaban, sellando su destino de manera implacable. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Javier. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste tan cruel con el abuelo? La pregunta directa de su hijo de 15 años lo obligó a confrontar una verdad que había estado evitando, una realidad incómoda que lo desnudaba por completo. No había excusa válida para su comportamiento, ninguna justificación que pudiera mitigar su culpa. Hijo, yo creí que estaba haciendo algo correcto. Pensé que mostrar respeto al abuelo Antonio era importante. Pero, papá, mostrar respeto a una persona no significa faltar el respeto a otra. Eso lo aprendí cuando tenía 8 años. La sabiduría simple de su hijo adolescente lo golpeó como una revelación, una lección que lo avergonzaba profundamente. Un niño de 8 años entendía conceptos de respeto básico que él, a los 42 años, había ignorado completamente, cegado por su orgullo y su vanidad. Tienes razón, Javier. Cometí un error terrible. ¿Puedes arreglarlo? No lo sé, hijo. Tu abuelo está muy lastimado. Pero tú también estás lastimado, ¿verdad? Mamá dice que perdiste el trabajo y la casa. Sí, perdí muchas cosas. ¿Las perdiste o te las quitaron como castigo? Otra vez la claridad brutal de la perspectiva adolescente, desprovista de adornos y autoengaños. Javier entendía perfectamente que las consecuencias que enfrentaba Diego no eran accidentes del destino, sino resultados directos de sus acciones, una lógica implacable que lo dejaba sin escapatoria. Me las quitaron como castigo, hijo. Como cuando me quitan el PlayStation cuando me porto mal. Exactamente como eso. ¿Y crees que te lo merecías? Diego permaneció en silencio durante largo rato, sopesando la pregunta en su mente, luchando contra su propio ego. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta directamente, y la primera vez que se la hacía a sí mismo, honestamente, sin excusas ni justificaciones. Sí, Javier, creo que me lo merecía. Entonces, quizás el abuelo no está siendo malo contigo, quizás está siendo justo. Las palabras de su hijo cortaron más profundo que todos los reproches de Teresa, todas las humillaciones económicas, todas las pérdidas materiales. Un adolescente había articulado la verdad fundamental que él se había negado a aceptar durante tanto tiempo. Manuel no estaba siendo vengativo, estaba siendo justo, aplicando la ley del karma de manera implacable. Papá, ¿sigues ahí? Sí, hijo, estoy aquí. El abuelo nos dijo algo más. Dijo que íbamos a tener que elegir si queríamos mantener relación con él o contigo, porque él no iba a estar en el mismo lugar que tú nunca más. ¿Qué decidisteis? Le dijimos que no era justo hacernos elegir, que tú eras nuestro padre y él nuestro abuelo, y que los amábamos a los dos, aunque hubierais tenido problemas. ¿Cómo reaccionó? Se le llenaron los ojos de lágrimas,
nos abrazó muy fuerte y dijo que éramos niños muy sabios. Entonces nos propuso algo. ¿Qué? Que podríamos verlo los miércoles por la tarde y los domingos por la mañana, pero que nunca hablaríamos de ti con él ni del contigo como compartimentos separados, trazando una línea divisoria que separaría sus vidas para siempre. Diego sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su padre había encontrado una manera de mantener relación con los nietos sin traicionar su decisión de cortar vínculos con él, un compromiso doloroso pero necesario. ¿Aceptasteis? Sí, pero papá es muy raro. Es como tener dos vidas diferentes. Lo siento, hijo. Siento mucho haberos puesto en esta situación. ¿Vas a intentar arreglar las cosas con él? No puedo, Javier. Tu abuelo ha dejado muy claro que no quiere saber nada de mí. ¿Ni siquiera vas a intentarlo? ¿Cómo puedo intentarlo si ni siquiera me permite acercarme? No lo sé, papá. Pero el abuelo siempre dice que los problemas difíciles requieren soluciones creativas. Después de colgar con Javier, Diego se quedó sentado en la cama del hotel, procesando la conversación. Sus hijos habían logrado mantener una relación con su abuelo, pero al precio de compartimentar sus vidas, creando una realidad paralela donde él no tenía cabida. Y todo por su momento de estupidez arrogante, una ceguera que había destrozado a su familia. Lo que más lo impactó fue la madurez emocional que habían demostrado los niños, contrastando dramáticamente con su propia inmadurez emocional a los 42 años, una diferencia abismal que lo avergonzaba profundamente. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Madrid buscando ofertas de trabajo en su teléfono, Diego comenzó a entender algo fundamental, algo que había estado evitando durante todo este tiempo. No se trataba solo de recuperar lo que había perdido, de volver a la vida que había conocido. Se trataba de convertirse en una persona que mereciera recuperarlo, de transformarse en alguien digno de la confianza y el respeto de los demás. Y eso, se dio cuenta, podría ser el desafío más difícil de su vida, una prueba que pondría a prueba su voluntad y su carácter. Porque era mucho más fácil recuperar un trabajo, una casa o un coche que recuperar el respeto de un hombre al que habías traicionado completamente, especialmente cuando ese hombre era tu propio padre y tenía todas las razones del mundo para no darte una segunda oportunidad, para cerrarte las puertas para siempre. 2 semanas después del colapso de su vida, Diego había agotado prácticamente todos sus recursos económicos, llegando al límite de su resistencia. Los 100 euros que le quedaron después de pagar el hotel se habían evaporado en comida básica y transporte público mientras buscaba trabajo desesperadamente por toda la ciudad, sin obtener resultados. Su currículum, que antes abría puertas automáticamente por su apellido y conexiones familiares, ahora era rechazado sistemáticamente, convirtiéndose en un obstáculo en lugar de una ventaja. La industria de la construcción en Madrid era un círculo cerrado donde todos conocían a todos, y la noticia de su enfrentamiento con Manuel Ortega se había extendido como pólvora, cerrándole todas las oportunidades. Lo siento, señor Ortega, pero no tenemos vacantes en este momento, le repetían en cada oficina con sonrisas corteses que ocultaban el verdadero mensaje, una sentencia que lo condenaba al ostracismo. Nadie quería contratar al hijo que había traicionado a Manuel Ortega, un hombre poderoso y respetado en el sector. El 4 día de enero, cuando ya no le quedaba dinero ni siquiera para una habitación de hostal, Diego se vio obligado a tragarse su orgullo de una manera que jamás había imaginado, descendiendo a las profundidades de la humillación. Solicitó trabajo en una empresa de limpieza industrial que operaba en las afueras de Madrid, un empleo que lo alejaba de su zona de confort y lo obligaba a enfrentarse a una realidad desconocida. ¿Experiencia previa en limpieza?, le preguntó Remedios Sánchez, la supervisora de 45 años que conducía la entrevista, examinándolo con una mirada escrutadora. No, pero aprendo rápido y necesito trabajar urgentemente, respondió Diego con sinceridad, dejando a un lado la altivez que lo había caracterizado en el pasado. ¿Por qué alguien con su perfil profesional quiere trabajar aquí? Según veo, usted era director ejecutivo, cuestionó Remedios con incredulidad. Diego había preparado una respuesta que contenía parte de la verdad, omitiendo los detalles más escabrosos de su debacle. Tuve diferencias irreconciliables con mi anterior socio empresarial. Necesito empezar desde cero, mintió, intentando presentar una imagen más favorable de su situación. Remedios lo estudió con ojos perspicaces, analizando su lenguaje corporal y buscando señales de engaño. Era una mujer trabajadora que había construido su pequeña empresa desde la nada, luchando contra viento y marea para salir adelante. Reconocía tanto la desesperación como la humildad genuina cuando las veía,
y algo en la mirada de Diego le decía que estaba siendo sincero. El trabajo es duro, las horas son largas, el salario es de 1.000 euros al mes, con pagas incluidas. Turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Estás seguro de que puede manejarlo?, preguntó Remedios con seriedad, advirtiéndole de las dificultades que implicaba el puesto. Completamente seguro, respondió Diego con firmeza, dispuesto a demostrar que era capaz de asumir el desafío. Empiece mañana. No llegue tarde ni un solo día porque hay 50 personas esperando este puesto, le advirtió Remedios, dándole una oportunidad que podía cambiar su vida. Esa noche, Diego trabajó limpiando oficinas empresariales hasta el amanecer, sintiendo el cansancio en cada músculo de su cuerpo. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y manejar documentos importantes, ahora manejaban trapeadores, escobas y productos químicos de limpieza, realizando tareas que nunca había imaginado hacer. Sus trajes de diseño, confeccionados por los mejores sastres, fueron reemplazados por uniformes azules con el logo de Limpiezas Remedios S.L., una marca que representaba su nueva realidad, humilde y anónima. Durante esas primeras semanas de trabajo nocturno, Diego experimentó una transformación psicológica inesperada, un cambio profundo en su forma de ver el mundo. La humildad forzada de limpiar baños y vaciar papeleras lo obligó a reflexionar sobre conceptos que había dado por sentado toda su vida, como la dignidad, el trabajo honesto y el valor del esfuerzo. Sus compañeros de trabajo eran inmigrantes que luchaban por construir una vida mejor, madres solteras que sacaban adelante a sus hijos, estudiantes universitarios que financiaban sus estudios, jubilados que complementaban pensiones insuficientes. Ninguno de ellos conocía su historia, ni la vida privilegiada que había llevado antes de su caída, y a Diego le agradaba mantenerlo así. En ese ambiente humilde y anónimo, encontró una nueva perspectiva, una forma de redimirse y reconstruir su vida desde cero, aprendiendo el valor del trabajo duro y la importancia de la humildad. Previamente, y por primera vez en muchos años, Diego no era juzgado por su apellido o sus conexiones familiares, sino por su genuina disposición a trabajar. ¿De dónde eres, Diego?, le preguntó Miguel, un compañero ecuatoriano, durante el breve descanso de medianoche. De aquí, de Madrid, respondió Diego. ¿Y qué hacías antes de esto?, insistió Miguel. Trabajaba en construcción, en tareas administrativas, contestó Diego. No era una mentira flagrante, pero tampoco la verdad absoluta. Diego había perfeccionado el arte de sortear conversaciones sin revelar por completo su pasado. Mientras tanto, a través de los encuentros, cuidadosamente controlados, con sus hijos, Diego se enteraba indirectamente de la nueva realidad que estaba viviendo su padre. Javier e Isabel mencionaban, de manera casual durante sus llamadas telefónicas semanales, detalles sobre su abuelo que componían un retrato de transformación empresarial. El abuelo Manuel tiene un socio nuevo, comentó Isabel durante una de sus habituales conversaciones telefónicas. ¿Un socio nuevo?, repitió Diego. Sí, el abuelo Antonio. Ahora trabajan juntos en proyectos grandes. Mamá dice que van a construir edificios muy altos. La ironía era simplemente devastadora. Su suegro, el mismo hombre a quien Diego había intentado impresionar humillando a su padre, ahora era socio comercial de Manuel. La alianza que Diego había intentado forzar se había materializado, pero excluyéndolo por completo. ¿Se ven mucho?, preguntó Diego, intentando mantener un tono de voz lo más casual posible. Casi todos los días. A veces vienen juntos a recogernos del colegio. Se ríen mucho cuando hablan de sus proyectos. Diego colgó esa llamada telefónica sintiéndose más solo que nunca. No solo había perdido a su padre, sino que había catalizado, de manera totalmente inadvertida, una amistad y una sociedad empresarial entre Manuel y Antonio que, probablemente, nunca habría existido sin su destructiva intervención. Un mes después de comenzar su nuevo trabajo de limpieza, Diego había desarrollado una rutina que le proporcionaba una estabilidad básica, aunque ciertamente precaria. Compartía una habitación en un piso de estudiantes en el popular barrio de Lavapiés, por la que pagaba 400 euros mensuales de alquiler. Sus gastos se limitaban a comida básica, transporte público y llamadas telefónicas a sus hijos. La transformación física de Diego era más que evidente. Había perdido peso debido a la combinación del intenso trabajo físico y una alimentación muy austera. Su ropa era ahora simple, práctica y económica. Sus manos, antes suaves por el trabajo de oficina, estaban ahora callosas por el manejo constante de herramientas de limpieza. Pero la transformación psicológica era,
si cabe, aún más profunda. La experiencia de perder absolutamente todo lo había obligado a reevaluar qué constituía realmente el valor y la dignidad personal. Por primera vez en su vida adulta, Diego estaba sobreviviendo exclusivamente por su propio esfuerzo, sin redes de seguridad familiares ni conexiones privilegiadas de ningún tipo. Una noche, mientras limpiaba las relucientes oficinas del imponente edificio Torre Picasso, se detuvo frente a una ventana que ofrecía una vista panorámica de todo Madrid. La ciudad se extendía ante sus ojos, iluminada y próspera, llena de oportunidades y de sueños. Diego recordó las muchas veces que había contemplado vistas similares desde su antigua oficina ejecutiva, cuando creía firmemente que su éxito era el resultado exclusivo de su talento y su merecimiento personal. Ahora entendía, con una claridad dolorosa, que había sido el resultado directo de privilegios heredados y oportunidades que le habían sido regaladas. La gran diferencia era que ahora cada euro que ganaba representaba sudor real, esfuerzo genuino y humildad aprendida a través del sufrimiento. Por primera vez desde aquella fatídica noche de Navidad, Diego comenzó a sentir algo muy parecido a la esperanza. No esperanza de recuperar su vida anterior, sino la esperanza genuina de construir algo nuevo y auténtico desde los mismísimos cimientos, algo que pudiera enorgullecer incluso a un hombre como Manuel Ortega, aunque ese hombre ya no fuese capaz de verlo. Marzo había llegado a Madrid con la promesa de la primavera, y Diego llevaba ya 3 meses trabajando en la empresa de limpieza. Su vida había adoptado una rutina sencilla, pero profundamente digna. Trabajar de noche, dormir durante las mañanas, buscar oportunidades de crecimiento profesional por las tardes y mantener un contacto regular con sus hijos a través de llamadas telefónicas cuidadosamente programadas. Fue precisamente durante una de esas tardes de búsqueda laboral cuando ocurrió algo que cambiaría por completo su perspectiva sobre la situación familiar. Diego acababa de salir de una entrevista fallida en una pequeña empresa de reformas cuando decidió caminar por el céntrico Parque del Retiro para despejar su mente antes de regresar a su habitación compartida. El aire fresco y los primeros brotes verdes de los árboles le proporcionaban un breve momento de paz en medio de sus difíciles circunstancias. Mientras caminaba lentamente por el Paseo de las Estatuas, vio una escena que lo dejó completamente paralizado. En un banco cercano al estanque, Manuel y Antonio estaban sentados conversando animadamente, rodeados de planos arquitectónicos desplegados sobre una mesa plegable. Ambos hombres se veían realmente relajados y sonrientes, disfrutando claramente de su colaboración profesional. Pero lo que más impactó a Diego no fue simplemente verlos juntos, sino observar la transformación visible en su padre. Manuel se veía visiblemente rejuvenecido, lleno de energía y con una vitalidad que Diego no recordaba haber visto en años. Sus gestos eran animados mientras señalaba detalles en los planos. Sus ojos brillaban con un entusiasmo muy genuino. Desde su escondite improvisado detrás de un grupo de turistas, Diego escuchó fragmentos de la conversación. La estructura principal puede soportar 2 plantas adicionales sin problemas, decía Manuel mientras trazaba líneas en los planos con un lápiz rojo. Brillante, Manuel. Tu experiencia en cimientos profundos es exactamente lo que necesitábamos para este proyecto. Antonio, trabajar contigo ha sido una de las mejores decisiones de mi carrera. Deberíamos haber hecho esto hace años. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes qué? Creo que esta sociedad va a ser mucho más exitosa de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Diego sintió una punzada de dolor y un reconocimiento simultáneos. Su padre había encontrado no solo un socio comercial, sino, aparentemente, un amigo muy genuino en Antonio. La camaradería entre ambos hombres era evidente y natural. Pero lo más doloroso para Diego fue darse cuenta de que su padre se veía más feliz y realizado de lo que había estado en muchos años. La pérdida de su hijo no lo había destruido, sino que lo había liberado para formar relaciones mucho más auténticas y satisfactorias. Mientras observaba la escena, Diego recordó las palabras que Antonio le había dicho por teléfono semanas atrás: Manuel Ortega es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Ahora entendía el significado completo de esa declaración. No se trataba solo de competencia profesional o de conveniencia económica. Se trataba de respeto mutuo entre hombres de una integridad similar. ¿Cómo van los nietos?, preguntó Antonio mientras enrollaba uno de los planos. Javier e Isabel son extraordinarios, inteligentes, resilientes, muy maduros para su edad. Han manejado toda esta difícil situación familiar con una sabiduría que me asombra. Es el resultado de la educación que tú les diste durante todos estos años, Manuel. Espero que así sea.
Ellos no tienen la culpa de las decisiones de su padre. Diego sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Su padre seguía protegiendo y amando a sus nietos, incluso mientras mantenía su posición firme con respecto a él. ¿Nunca sientes la tentación de reconciliarte con Diego?, preguntó Antonio con una curiosidad muy genuina. Manuel permaneció en silencio durante un largo rato, contemplando las tranquilas aguas del estanque. Antonio, durante 42 años creí que conocía a mi hijo. Pensé que había criado a un hombre con valores, con principios y con respeto por la familia. La noche de Navidad descubrí que me había equivocado completamente. La gente puede cambiar, Manuel, puede cambiar, pero el cambio real requiere consecuencias reales. Si yo lo perdono fácilmente, ¿qué aprende? ¿Qué lección reciben mis nietos sobre el comportamiento aceptable? Entiendo tu punto. No se trata de castigarlo para siempre. Se trata de que entienda el valor de lo que destruyó. Quizás algún día demuestre que ha aprendido realmente, pero ese día no ha llegado aún. Diego se alejó del parque sin ser detectado, pero las palabras de su padre resonaron en su mente durante días. Manuel no era inflexible por simple crueldad, sino por principios educativos muy profundos. Esa noche, mientras limpiaba oficinas en el distrito financiero, Diego reflexionó largamente sobre la conversación que había escuchado. Su padre estaba esperando evidencia de un crecimiento genuino, no simplemente disculpas desesperadas o súplicas emocionales. La pregunta clave que se hizo a sí mismo fue, ¿había crecido realmente o simplemente estaba sobreviviendo hasta que pudiese recuperar su estatus anterior? La respuesta lo incomodó profundamente. Una parte de él seguía esperando secretamente que su padre, en algún momento, se diera cuenta de su error y lo perdonara, permitiéndole regresar a alguna versión, aunque fuese diluida, de su vida anterior. Pero la conversación en el parque le había demostrado algo muy crucial: Manuel había seguido adelante. No estaba esperando que Diego regresara. Había construido una nueva realidad, próspera y satisfactoria, sin él. Si Diego quería algún tipo de reconciliación futura, tendría que demostrar una transformación muy genuina, no simplemente sufrir unas consecuencias temporales. Y eso, se dio cuenta, requeriría mucho más tiempo, esfuerzo y crecimiento personal del que había imaginado inicialmente. La verdadera pregunta ya no era cuándo su padre lo perdonaría, sino cuándo él se convertiría en alguien realmente digno de ese perdón. Esa profunda realización marcó el comienzo de una fase completamente diferente en su proceso de recuperación personal. Diciembre había regresado a Madrid con su frío característico y sus brillantes luces navideñas, marcando exactamente un año desde aquella terrible noche que había destruido la vida de Diego. Mientras caminaba por las calles iluminadas, después de terminar su turno nocturno de limpieza, se detuvo frente a los escaparates decorados con escenas familiares felices que le recordaban, de una manera muy dolorosa, todo lo que había perdido. Su transformación durante estos 12 meses había sido simplemente radical. Ya no era el hombre arrogante y privilegiado que había empujado a su padre al suelo. El trabajo físico, las dificultades económicas y la soledad forzada habían esculpido una versión completamente diferente de sí mismo. Sus manos callosas, su ropa sencilla y su rostro curtido por las largas noches de esfuerzo contaban la historia de una humildad aprendida a través del inevitable sufrimiento. Remedios, su supervisora en la empresa de limpieza, había notado su notable evolución y le había ofrecido responsabilidades adicionales. Diego, quiero que coordines el equipo nocturno del nuevo contrato en las Torres Kio, le había anunciado la semana anterior. Tu trabajo ha sido impecable durante todo este año, y los clientes pidieron específicamente que te asignaran a sus instalaciones. El aumento salarial a 1.800 euros mensuales le había permitido mudarse a un pequeño, pero digno, apartamento propio en el popular barrio de Carabanchel. No era un lujo, pero era, sin duda, dignidad. Había comprado muebles de segunda mano, había decorado modestamente las paredes con fotografías de sus hijos y había creado un hogar humilde, pero profundamente auténtico. Sus llamadas semanales con Javier e Isabel se habían convertido en el punto más brillante de su existencia. Los niños habían crecido notablemente durante ese año, y sus conversaciones reflejaban una madurez emocional que lo asombraba constantemente. «Papá, ¿estás bien de verdad?», le había preguntado Isabel durante su última conversación telefónica. «Tu voz suena diferente, mucho más tranquila». «¿Tranquila?». «Sí. Antes siempre sonabas como si estuvieras corriendo hacia algún lugar muy importante. Ahora suenas como si estuvieras exactamente donde quieres estar».
La certera observación de su hija de 13 años lo había impactado profundamente. Tenía toda la razón. Por primera vez en muchas décadas, Diego no estaba persiguiendo constantemente el siguiente logro profesional, el próximo ascenso laboral o la siguiente adquisición material. ¿Sabes qué, pequeña? Creo que tienes toda la razón. ¿Vas a intentar hablar con el abuelo Manuel algún día? No lo sé, Isabel, esa decisión no depende solo de mí, pero, ¿a ti te gustaría? Diego había reflexionado cuidadosamente antes de responder. Me gustaría que él pudiera ver que he cambiado, pero no para recuperar lo que perdí, sino para que supiera que su hijo aprendió finalmente las lecciones que intentó enseñarme durante toda mi vida. La víspera de Navidad, Diego trabajó su turno habitual en las relucientes oficinas corporativas del centro financiero. Mientras limpiaba la planta ejecutiva de uno de los rascacielos más prestigiosos de Madrid, se detuvo frente a los grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada para las fiestas. Un año atrás, había estado cenando en una lujosa casa, rodeado de su familia, con todas las comodidades materiales imaginables, y había sido profundamente infeliz sin saberlo. Estaba vacío de un propósito auténtico y dependiente de la validación externa para sentir su propio valor. Ahora estaba completamente solo en una oficina vacía a las 3 de la madrugada, trabajando por un salario modesto y viviendo en un pequeño apartamento, pero experimentaba una paz interior que nunca había conocido durante sus años de aparente privilegio. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier. «Papá, el abuelo Manuel preguntó por ti hoy». Diego sintió que el corazón se le aceleraba. Era la primera vez en 12 largos meses que recibía cualquier indicación de que su padre había siquiera mencionado su existencia. Respondió inmediatamente. ¿Qué preguntó? Preguntó si sabíamos cómo estabas, si tenías trabajo y si tenías dónde vivir. Isabel y yo le dijimos que parecías estar bien, pero que no sabíamos detalles porque no querías preocuparnos. ¿Cómo reaccionó? Se quedó callado durante mucho rato. Luego dijo: «Espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender». Diego leyó el mensaje 3 veces. No era un perdón, no era una invitación al regreso, pero tampoco era indiferencia total, era una esperanza cautelosa. Esa noche, después de terminar su arduo trabajo, Diego caminó hasta la cercana iglesia de San Jerónimo el Real, que permanecía abierta para los servicios navideños nocturnos. No había sido particularmente religioso durante su vida anterior, pero la soledad y la profunda reflexión del último año lo habían acercado mucho a la espiritualidad. Se sentó en uno de los bancos del fondo y contempló el altar iluminado. Por primera vez desde aquella fatídica noche navideña, Diego sintió que tenía algo genuino que agradecer. No había recuperado su fortuna, su estatus social, su matrimonio ni su relación familiar, pero había encontrado algo que ni siquiera sabía que había perdido: respeto propio y autenticidad. El hombre que había empujado a su padre al suelo había sido muy rico en bienes materiales, pero era, sin embargo, muy pobre en carácter. El hombre que ahora limpiaba oficinas por las noches había perdido todas sus posesiones, pero había ganado, por el contrario, una inmensa dignidad personal. Mientras salía de la iglesia al amanecer, Diego tomó una decisión que había estado considerando durante muchas semanas. No intentaría contactar directamente a su padre, respetando los límites legales establecidos, pero le escribiría una sentida carta. No una carta pidiendo perdón o suplicando una reconciliación, sino una carta de sincera gratitud, agradeciendo las lecciones aprendidas, reconociendo la justicia de las consecuencias recibidas e informando sobre el crecimiento personal logrado. Una carta que Manuel podría leer o ignorar, pero que Diego necesitaba escribir para completar, de una vez por todas, su proceso de transformación interior, porque había aprendido que la verdadera madurez no consistía en obtener lo que uno quiere, sino en convertirse en quien realmente debe ser. Y por primera vez en su vida adulta, Diego estaba profundamente orgulloso de en quién se estaba convirtiendo. La carta que Diego escribió durante las primeras horas del día de Navidad se convirtió en el documento más importante de su vida. No fue redactada impulsivamente, sino después de días de profunda reflexión, múltiples borradores y una honestidad brutal consigo mismo que jamás había experimentado. Se sentó en la pequeña mesa de su humilde apartamento en Carabanchel, rodeado del silencio navideño de un barrio trabajador, con una taza de café barato y un simple papel comprado en el estanco de la esquina. «Estimado papá», comenzó, y luego tachó esas palabras. Después de 12 largos meses, ya no tenía derecho automático a esa familiaridad. «Estimado Manuel», escribió finalmente, «sé que no tengo derecho a dirigirme a ti,
y respeto completamente tu decisión de no querer tener contacto conmigo. Esta carta no busca una respuesta ni una reconciliación. Simplemente necesito decirte algunas cosas que he aprendido durante este año que cambió mi vida para siempre. Diego escribió durante 4 horas detallando no sus sufrimientos o sus pérdidas, sino su intenso proceso de crecimiento interior. Describió su trabajo nocturno no como una humillación, sino como una valiosa educación en la dignidad laboral. Explicó su modesto apartamento no como un castigo, sino como un aprendizaje de la auténtica autosuficiencia. Durante 42 años creí que me merecía todo lo que tenía simplemente por ser tu hijo. Ahora entiendo que no me merecía absolutamente nada simplemente por haber nacido con ciertos privilegios. El respeto se gana con acciones, no con apellidos. La dignidad se construye con el carácter, no con las cuentas bancarias. Describió cómo había observado su fructífera sociedad empresarial con Antonio desde la distancia y cómo había comprendido que su padre había encontrado la colaboración auténtica que él nunca había sabido ofrecer. Verte trabajar con Antonio me enseñó algo fundamental: tú no necesitabas un hijo director ejecutivo, necesitabas un socio que te respetara. Y yo nunca fui capaz de ser eso porque estaba demasiado ocupado sintiéndome con derecho a todo, sin haber contribuido realmente a nada. La parte más difícil de escribir fue el reconocimiento completo de su terrible comportamiento aquella noche navideña. No hay excusa posible para lo que hice. Empujarte al suelo delante de tus nietos fue el acto más cobarde y cruel de toda mi vida. No fue un simple error. Fue una elección consciente de priorizar mi imagen social sobre tu dignidad. Fue traición pura y merecía exactamente todas las consecuencias que recibí. Diego escribió sobre sus hijos, sobre cómo había aprendido a valorar sus llamadas telefónicas semanales más que cualquier logro profesional anterior. Javier e Isabel me han enseñado más sobre madurez emocional en estos 12 meses que yo les enseñé en toda su infancia. Su increíble capacidad de mantener su amor por ambos, a pesar de mi comportamiento destructivo, demuestra la excelente educación que tú les diste durante años, cuando yo estaba demasiado ocupado con mi propio ego para valorarlo. Hacia el final de la carta, Diego abordó el tema del futuro sin súplicas ni falsas expectativas. No te escribo esperando un perdón. El perdón es algo que debe ganarse a través de años de comportamiento muy consistente, no a través de palabras bonitas escritas en un papel. Tampoco te escribo esperando que cambies tu decisión sobre nuestra relación. Respeto completamente tu elección y entiendo perfectamente que es justa y necesaria. Te escribo simplemente para que sepas que tu hijo finalmente está aprendiendo a ser un hombre de verdad. A los 43 años, por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de quién soy, no de lo que tengo. Trabajo honestamente, vivo modestamente, amo auténticamente a mis hijos y respeto profundamente a todas las personas que me rodean. La conclusión de la carta fue la parte que más tiempo le tomó perfeccionar. Si nunca volvemos a hablar, quiero que sepas que me convertí en una mejor persona gracias a todas las consecuencias que me impusiste. No a pesar de ellas, sino precisamente gracias a ellas. Ese es el regalo más valioso que cualquier herencia material. Me diste la valiosa oportunidad de descubrir mi propio valor, totalmente separado de tus propios logros y de tu generosidad. Gracias por ser el padre que nunca supe que necesitaba, lo suficientemente fuerte como para dejarme caer cuando era necesario, lo suficientemente sabio como para proteger a mis hijos de mis propios errores y lo suficientemente justo como para tratarme exactamente como merecía ser tratado. Con profundo respeto y eterno amor, tu hijo que finalmente está creciendo, Diego. Selló la carta en un sobre simple y escribió cuidadosamente en la dirección de la casa familiar donde había crecido. Pero no la envió inmediatamente, sino que la guardó durante una semana, releyéndola cada noche, para asegurarse de que cada palabra reflejara muy genuinamente sus verdaderos sentimientos. El 2 de enero caminó hasta la oficina de correos y envió la carta certificada. 3 semanas después recibió una respuesta que consistía en una sola hoja de papel con la escritura familiar de su padre. Diego, recibí tu carta y la he leído varias veces. Me alegra mucho saber que estás bien y que estás creciendo como persona. Ese crecimiento es exactamente lo que esperaba que ocurriera. No estoy listo para reanudar una relación personal, y quizás nunca lo esté, pero quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre que estás eligiendo ser. Sigue ese camino, Manuel. Diego guardó esa breve respuesta como su posesión más valiosa. No era una reconciliación, pero era un valioso reconocimiento. No era un perdón, pero era un profundo respeto.
Y por primera vez desde aquella terrible noche navideña, Diego sintió una paz completa. Había aprendido que algunas relaciones no pueden repararse, pero que el crecimiento personal siempre es posible. Había descubierto que la aprobación más importante es la propia, y que la dignidad auténtica viene de vivir según unos principios sólidos, no de las posesiones materiales. Su padre le había enseñado la lección más valiosa de su vida, negándose rotundamente a rescatarlo de las duras consecuencias de sus propias acciones. Y Diego finalmente había aprendido a estar profundamente agradecido por ello. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus valiosas impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Muchas gracias por vernos.